Crónicas Pirexianas. Anteriormente, en Los Tran. Rebeca, drogada, fue llevada a Pirexia junto a su marido. Por efecto del fármaco, creyó que estaba soñando cuando conversaba con Yaumot en la primera esfera de Pirexia. Viajando por las distintas esferas, el líder pirexiano le fue mostrando horrores cada vez peores. Un ejército de guerreros artefactos, 9 cargadores de piedras de poder, pero la visión más horrorosa de todas fue ver el cuerpo abierto de par en par de Difed, que seguía viva por muy ilógico que pareciera. Rebeca, al ver el estado de la caminante de planos, finalmente despierta del efecto de las drogas por la rabia y la pena que le produce verla así. Enseguida encara a Yaumot mostrándole lo despiadado y monstruoso de sus actos. Busca alejarse de él, pero este la toma por la fuerza y la lleva a la 9ª esfera, donde la viola tanto física como mentalmente. Penetra por cada célula de su cuerpo, poseyéndola por completo. También penetra en sus pensamientos, en sus recuerdos, en todo su ser. Sin embargo, Rebeca consigue guardar un pequeño secreto que el líder pirexiano no llega a conocer. Un día después llega la noticia de que los Tran finalmente han invadido Alcyon. Seguro de que Rebeca, ya sin voluntad propia, jamás podría escapar de Pirexia, la deja allí y se dirige a la guerra, con sus 9 cargadores de piedras de poder, listo a mostrarles todo su odio a la Alianza Tran. Capítulo 27. Yaumot y un cuerpo de guardias pirexianos llegaron al 5º puerto aéreo de Alcyon justo antes de que lo hicieran los cargadores de piedra, y fue algo afortunado. El puerto estaba lleno de Tran. Ira y venganza, las 2 últimas carabelas personales de Yaumot, habían sido capturadas. Un grupo de minotauros poblaban las cubiertas. Algunos llevaban tripulantes muertos para colocarlos como decoración en el muelle. Otros reunían e inspeccionaban las armas de los caídos. Algunos cargaban los cañones de rayos de las naves. Se estaban preparando para soltar amarras y utilizar esos barcos contra la ciudad que los había creado. Le debería haber dicho a Gix que primero defendiera este lugar. Gix estaba fuera al mando de la defensa de la ciudad alta. Yaumot sacó amargamente su espada. Se giró hacia uno de sus guardias pirexianos, una mujer con dientes afilados y ojos grandes, y le dijo: Dile a los equipos de bombas que esperen en la escalera, fuera de la vista con las puertas cerradas, hasta que estos barcos estén seguros. Cuando ella se marchó, Yaumot irrumpió en el muelle flotante. 10 pirexianos le siguieron cargando contra el minotauro que tendía cuidadosamente a un muerto. Uno no podía sorprender a un minotauro. Los hombres toros siempre estaban astutamente alertas, con cuernos mortales, ojos ardientes, nariz resoplando y un pecho tan ancho como una cama de carro. El minotauro se puso de pie ante la embestida, sacó espadas con ambas manos con uñas de ébano como sus pezuñas. Yaumot saltó al ataque haciendo chocar su arma con la del minotauro. La piedra de poder en la espada de Yaumot chispeó con el eco de cada golpe. Debería haber cortado justo a través de las cuchillas del toro, salvo que la bestia también llevaba espadas de piedras de poder. Era evidente que las había recogido de los guardias caídos. Yaumot no podía sorprender al minotauro, pero podía atacar el honor de la bestia. Ah, saqueador de cuerpos. El rojo fuego en los ojos del minotauro se volvió azul. Se estoy protegiendo y preparándolos para su entierro. Yaumot atacó mientras el minotauro le estaba explicando, desequilibrando a la bestia con un empujón y colocándolo peligrosamente cerca del borde del muelle. Despojándolos de sus armas no es prepararlos para su entierro. Los guerreros deben ser enterrados con sus armas. El hombre toro acababa de recuperar el equilibrio y luchó hacia adelante cuando llegó ese golpe verbal. Y había sido efectivamente un golpe. Yaumot había trabajado entre esas criaturas. Conocía sus estrictos códigos de conducta. Los guerreros, incluso los guerreros enemigos, debían ser enterrados con sus armas. Estas espadas vinieron de las bodegas bajo cubierta. Logró decir el minotauro aterrizando un ataque de derrape en una placa de hombro. Yaumot se sacudió debajo de la hoja, se retorció y se liberó. Después vaciarás sus bolsillos. Luego le despojarás de sus ropas. ¿Y qué harás? Las llamas azules se convirtieron en blancas. El minotauro rugió y se lanzó. Sin embargo, había puesto demasiada fuerza en su carga. Yaumot dio un paso atrás, dejando que la criatura pasara a su lado y luego hizo girar su espada hundiéndola en la cadera de la criatura.
La bestia se giró y arremetió, incluso chorreando sangre. Yaumot recibió los ataques como si el Minotauro le estuviera simplemente entregando artículos que le había solicitado. ¿Qué vas a hacer después? ¿Aparearte con el muerto, bestia inmunda? Tan intenso era el odio del Minotauro que esta vez ni siquiera hubo ruido. Se lanzó ensangrentado sobre Yaumot y lo arrojó de espaldas junto al muerto. Las espadas giraron en manos de 3 dedos. Cuchillas de piedras de poder se hundieron en la carne. Fue todo lo que Yaumot pudo hacer para devolver los golpes. Estaba perdiendo. Había hecho enfurecer a la bestia, pero no lo suficiente para sacar lo mejor de él. Hasta que... A ti no te preocupan nada estos guerreros. Protegiéndolos, preparándolos para una honrosa sepultura. Los minotauros no saben nada del honor. La bestia lanzó la hoja de piedra de poder hacia abajo para rebanar la cabeza de Yaumot. Este rodó a un lado en el último momento y la espada ascendió en la cabeza de uno de los muertos. Cortó a través del cráneo y del muelle debajo. La espada estaba atrapada, aferrada no por la madera, sino por la estúpida incredulidad de la bestia. Había profanado la honradez del muerto, precisamente lo que él debía proteger. Un instante después, él mismo se les unió. La espada de Yaumot atravesó el vientre del Minotauro y siguió hacia arriba a través de intestinos, costillas y pulmones para cortar su maduro corazón rojo. Yaumot se levantó mientras el enorme guerrero caía al lado de los humanos muertos. Estaba cubierto de sangre, la suya y la del toro. Solo su espada de piedra de poder brillaba limpiamente. Un grito de alegría se escuchó detrás de él. Yaumot se giró viendo que su guardia pirexiana había hecho un trabajo similar con los otros minotauros a bordo del Venganza. Algunos de los guerreros estaban ocupados lanzando cadáveres por la borda. Otros cortaban un trofeo para sus cinturones o un aperitivo para sus bocas. Su capitán era el que había victoriado. El Venganza está asegurado, el Ira está asegurado, el muelle está asegurado. Yaumot le ordenó al capitán. Dígale a los equipos que traigan las bombas. Y envíe un mensajero que encuentre al comandante Gix y le ordene sacar a los refugiados del templo. El capitán se marchó corriendo a despachar las órdenes de Yaumot. Mientras tanto, Lord Yaumot caminó por la pasarela del Venganza chorreando sangre. Era una imagen muy antigua de cuerpos muertos y sangre. Pronto él redefiniría la imagen de la muerte. Él y sus 9 cargadores de piedra. Ellos harían de la muerte una cosa de color puramente blanco, sin dejar siquiera huesos pudriéndose en el desierto. Él limpiaría aquel lugar de los errores del pasado. Él aniquilaría todo el ejército Tran con un fuego blanco. Se había ido. Qué gozoso fue saber eso. El monstruo había desaparecido. Había arrancado cada fibra de su ser, desgarrado cada nervio, trillado cada pensamiento. No todos los pensamientos. Él le había robado todos los pensamientos menos uno. Si él hubiera sabido esa sola cosa, la habría poseído por completo y nadie quiere ser poseído por completo. Ella lo había amado. Ese fue el secreto. Ella lo había escondido a simple vista, ocultándolo con el nombre de odio. Ahora era odio. El amor se había ido. Ahora y para siempre sería odio. Un momento antes no podría haber pensado tal cosa acerca de Yaumot. En este lugar secreto, sin embargo, Rebeca podía pensar con claridad. Su voluntad se mantuvo. Desde ese lugar secreto fluyó la rabia que llenó el crudo vacío que él había dejado en ella. Este la ardió como un alcohol amargo, pero también la calentó. Ella detuvo el avance de esa marea furiosa. Había una cosa que quedaba por hacer antes de que ella dejara que le llenara por completo. Debo hacerlo mientras todavía haya suficiente de su olor en mí. Debo hacerlo ahora mientras el mundo siga pensando que yo soy él. Rebeca llamó a Pirexia. Se extendió por el mundo. Amplió su ser hacia afuera y sintió como Pirexia se apoderaba tentativamente de ella. El mundo supo que ella no era Yaumot, pero sentía a su amo en su ser, en su sangre, y respondió tímidamente. Rebeca no salió fluyendo en las corrientes del mundo como lo hizo Yaumot.
Su esencia no se transformó en la sangre de Pirexia. Aún así, ella pudo sentir el pulso de la tierra y sentir lo que ésta sentía. Buscó a través del plano con su mente resuelta y sin embargo asustada. Pirexia supo que ella buscó y se preguntó qué buscaba. Busco a mi amor. El mundo se apaciguó y le dijo que Yaumot había subido a la superficie. Rebeca no dejó de buscar como un niño triste y afligido. El mundo le permitió su dolor, le permitió buscar. Entonces ella lo encontró. No a Yaumot, sino a Glacian. Estaba en el mismo laboratorio elevado de Difed. Acababa de llegar. Los 4 sacerdotes de los tanques, vestidos de rojo, estaban ocupados colocándole en una camilla adyacente. Su ataúd blanco estaba cerca con los mecanismos que le mantenían con vida, situados cautelosamente a su alrededor. Los sacerdotes trasladaron sus miembros marchitos con reverencia y zumbaron con entusiasmo. Uno de ellos fue muy lento, muy cuidadoso, trazando una línea desde la punta del dedo medio de su mano derecha, subiendo por el brazo hasta el hombro. Excepto que no estaba dibujando la línea, la estaba cortando. Gotas de sangre rubí brotaron lentamente de la marca del corte. El terror, como una droga, se movió a través de Rebeca. La visión se desvaneció y ella sintió la incertidumbre en Pirexia. El mundo se retiró del contacto de su mente. Su terror lo repelió. Una cosa extraña. Yaumot nunca sentía terror. Él hubiera querido hacerlo por sí mismo. Pensó Rebeca proyectándolo en la nube de dudas que silbaba a su alrededor. Yaumot se pondrá furioso cuando descubra lo que ellos han hecho. Hubo una pausa en esa gran mente. Yaumot no sentía terror, pero los servidores de Yaumot lo sentían. El terror profundo era el alma de los grandes siervos de Yaumot. Esta Rebeca debía ser su mayor sirviente. ¿A quién más hubiera invitado él a su santuario interior? ¿Quién más hubiera llevado el olor tan penetrante de él? La niebla que había separado a Rebeca del mundo se estaba estrechando. De ahora en más tenía que tener mucho cuidado. Cualquier otra sospecha podría romper la tenue atadura. ¿Qué le hace el maestro a aquellos que le desobedecen? Él los mata. Entonces, hágase como él lo habría hecho. Tan pronto como se formó la idea en Rebeca, ésta sintió a las 4 almas oscuras desaparecer de la existencia. Lo pudo ver. Los 4 grandes eugenistas de Yaumot cayendo al suelo uno por uno. No se agarraron de sus corazones, sino de sus muslos. Las manos sobre las piedras de poder pirexianas implantadas allí. Ella no solo sintió la muerte de sus almas, sino la húmeda rotura de los órganos en su interior. Los músculos se contrajeron cortados por los extremos de los huesos rotos. Su propia musculatura se convirtió en grandes mollejas, huesos molidos y vísceras en una pasta digestible. No eran los únicos que morían. Difed también comenzó por fin a morir. Las muertes de sus asistentes provocaron su propia muerte. Rebeca se sintió aliviada al sentir que ocurría esto. La mente del mundo se angustió. Yaumot había terminado con ella. Él había aprendido todo lo que había podido de ella. Había buscado el órgano que hacía posible el caminar por los planos. Los sacerdotes de los tanques lo habían arruinado cuando se metieron con su cerebro. Incompetencia. Es por eso que él había traído a Glacian allí, su órgano de caminante de planos. Se detuvo, vislumbrando la verdad en la mente de Pirexia. Glacian era un caminante de planos naciente. Había sido por eso que Difed había venido a visitarlo. Había sido por eso que Yaumot la había mantenido con vida durante tanto tiempo y lo había llevado allí para diseccionar. Luchando por mantener el tono desenfadado de sus pensamientos, Rebeca continuó. Todavía está intacto. Es por eso que Yaumot le quería abrir. Él mismo. La gran mente de Pirexia le creyó y comprendió. Él también morirá si se le deja sin atención. A través de la mente de Rebeca brillaron imágenes de los miles de sacerdotes de los tanques que trabajaban en las pasarelas cercanas. Algunos de ellos levantaron la cabeza como si escucharan un pensamiento silencioso. No, Yaumot quiere hacerlo él mismo. Él no está aquí, está en Alcyon. Yo le llevaré a Glacian a él. Trasládame al laboratorio.
yo misma introduciré a Glacian en su cápsula de curación. Nos llevarás al portal, y yo lo llevaré a nuestro maestro. Hubo nuevas sospechas en esa enorme mente. Rebeca dejó que el amor que alguna vez había sentido por Yaumut fluyera fuera de ella en una mentirosa inundación. La oscuridad del santuario interior desapareció en un instante. Rebeca estaba parada en un laboratorio de 9 lados de acero pulido. Su lacerado marido yacía en el estante de un costado. Ifed, muerta tranquilamente en el otro. Habían también 4 cadáveres más, los sacerdotes de los tanques que se amontonaban en el suelo. Rebeca se arrodilló junto a su esposo y limpió el flujo de sangre de su herida. Lo levantó y sintió como si alzara un saco de huesos. Acunándolo, lo llevó a la cápsula de curación. Mientras ella trabajaba organizando los mecanismos de soporte de vida, sintió la mente de Pirexia presionando sobre ella, mirando con inquietud. Apenas se cerró el ataúd, Rebeca y Glacian se disolvieron de inmediato. Reaparecieron en la primera esfera, la ciudad hongo extendiéndose por un lado y el gran portal negro por el otro. Sin esperar a que el mundo cambiara de opinión, Rebeca levantó el extremo del ataúd blanco y lo arrastró siseando por el suelo cubierto de hierba. Mientras lo hacía, observó el cielo azul a la espera de que un rayo saltara fuera de este, matándolos a ambos. La base del ataúd raspó sobre la piedra. Ella miró a su alrededor. Estaba de pie dentro de una cueva oscura, al lado del podio espejado y el libro de acero y cristal. Ahora, Pirexia solo era una visión horrible y cegadora a través del portal. La cueva de los condenados fue la vista más maravillosa que Rebeca hubiera contemplado en su vida. Ahora tendré que asustar a unos cuantos trasgos para que me ayuden a subir esta cosa a la ciudad, dijo Rebeca empujando la cápsula y arrastrándola lejos del portal. Sí, ella se llevaría a Glacian arriba, pero no a Yaumut. Llevaría a su marido al templo que ellos habían diseñado. Una vez dentro, se podrían ir volando lejos de toda esta locura. Era algo hermoso volar de esa forma. No había nave extraña en el cielo. La flota pirexiana era minúscula, pero 9 carabelas era suficiente. Yaumut las guió desde su propia nave de guerra, Venganza. Ni siquiera mandaba al Venganza. No con palabras, no con órdenes. El equipo sabía lo que él quería. La precisión milimétrica no era crítica con los cargadores de piedra. Él no dio órdenes. Estas habrían agriado el sabor del vino en su boca. Ellas habrían retirado su atención del espectáculo que se desarrollaba debajo. Los Tran y sus aliados llenaban el desierto en todas partes. Sus fuerzas se extendían hasta las montañas en el oeste y las colinas en el este. Pareció como si todo el mundo se hubiera alzado en armas contra esta única ciudad elevada en el cielo al alcance de los dioses. Por supuesto que lo harían si tuvieran la oportunidad. Estas bestias violentas, mitad vacas, mitad gatos, mitad lagartos, enanos atrofiados, elfos marchitos y hombres cejudos. Los pirexianos se habían elevado por encima de todos ellos. Habían subido la cadena del ser y estaban listos para ascender al último escalón. Que el resto descienda, pensó Yaumut, mirando a las abigarradas multitudes. Que todos se sientan. La primera bomba plateada en la luz del sol se desplomó del Venganza cayendo de punta a punta. Los destellos de sus aletes recorrieron el ejército de enanos de abajo. Ellos levantaron la vista de sus crudas máquinas de asalto. Se detuvieron junto a sus burros trabajadores y quedaron boquiabiertos en el destino brillante que caía sobre ellos. La bomba se enderezó apuntando hacia abajo. Sus aletas le dieron un descenso en espiral. En un instante no fue más que una mancha de plata contra el ejército estupefacto. Luego, no fue nada en absoluto, con solo su ruidoso silbido alcanzando al Venganza y a su señor. Una sonrisa blanca se dibujó en su rostro. A modo de respuesta, un círculo blanco se formó debajo. Se extendió hacia el exterior con la velocidad de la dilatación de un ojo. Un disco uniforme de fuerza. Los enanos desaparecieron silenciosamente en esa nube que en unos veloces instantes llegó a la base de la extrusión y a las montañas al otro lado.
Su centro se hinchó hacia arriba en un gran bulto. Desde el medio se alzó una gruesa columna de fuerza. Jirones de cosas ardientes salieron disparados por el aire junto a la columna supercalentada. Nubes asesinas se alzaron en anillos alrededor de la mancha. Hermoso. Dijo Yaumot bebiendo su vino. Fue solo entonces que el sonido de la explosión alcanzó al Venganza. La nave se sacudió arrebatada por una mano gigante de ruido. Este fue omnipresente, demasiado alto para ser escuchado. Pasó de largo envolviendo todo el mundo en un trueno. Una segunda bomba rodó fuera de la nave sobre un ejército de seres humanos, haciendo su mejor esfuerzo para huir de la primera explosión. Hoy habría un montón de gente queriendo huir, pero nadie lo haría. Los seres humanos murieron de forma tan repentina y espectacular como los enanos. Y aún quedaban otras 7 bombas más. Una para cada ciudad-estado y una para Yaumot. Citó a Difed bebiendo un sorbo de vino y mirando a sus enemigos disolverse en un blanco aniquilador. Demasiado tiempo tardé en darme cuenta quién era verdaderamente Yaumot. Mi marido tuvo razón todo el tiempo. Cada sospecha, cada acusación, todo era real. Pero de nada sirve lamentarse del pasado ahora. Acompáñenme en el final de esta historia y ayúdenme a expulsar al monstruoso líder pirexiano. Tenemos que salvar a los Tran. No, a toda Dominaria. ¿Cómo hacerlo? Den like al video y suscríbanse al canal. Con su ayuda sé que la luz finalmente se impondrá.